Bueno, en esta etapa ya vimos la primera parte para calcular impedancia de entrada, de salida y ganancia. Bueno, solo de la anterior, la impedancia de salida sería igual a la impedancia de salida de la segunda etapa, o sea, de esta. Y se acuerdan, la impedancia de salida total va a ser igual a 1 kilo ohm. La impedancia de entrada total al circuito, recuerden que sería 5830.3, que sería la de la impedancia de entrada de la impedancia de la primera etapa, ¿sí? Y ya vimos cómo obtener las ganancias. Ahora vamos a ver cómo se calculan los capacitores. Entonces, para la etapa 1 se calcula igual que lo habíamos visto, impedancia de entrada por más RS por la frecuencia de corte. Aquí estamos trabajando con 1 kHz. Entonces, la frecuencia es de 1 kilo, entonces la frecuencia de corte están de acuerdo que sería 100 Hz, ¿sí? Recuerden siempre dividir entre 10. Y esto por 2 por pi. Y así calcularíamos nuestro circuito de entrada. Entonces, tendríamos que es 1 por impedancia de entrada de esta. Sería 5830.3 más RS, que es de 50 ohms, o sea, la resistencia del generador, por 100 y por 2 y por pi. Esto nos va a dar el valor del capacitor de entrada. Operando tendríamos me da 272 nanofaradios, ¿sí? De este capacitor de aquí. Ahora necesitamos calcular si se acuerdan, el capacitor que ya va en esta parte era igual al valor de RC, ¿sí? Más RL por 2 por pi. Pero aquí en vez de RL tenemos una etapa, entonces en vez de tener esto, lo que utilizaríamos sería el valor de la impedancia 2, porque su carga va a ser este segundo circuito. Entonces, sacada la impedancia de la etapa 2, entonces tendríamos que el capacitor de salida de la etapa 1 sería 1 entre 2 pi por la impedancia de entrada de la etapa 2 más RC por la frecuencia de corte. Bueno, que sería 100 Hz para este caso, ¿no? Entonces, lo sustituimos y tenemos 2 pi por la impedancia 2, que es 1392.2, más 1 kilo ohm por 2 por pi. Entonces, el capacitor de la etapa 1, de salida de la etapa 1, sería igual a aquí puse 2 pi dos veces, sería, en vez de 2 pi sería 100, ¿verdad? Aquí está mal. Por 100, perdón. 100 Hz. Entonces, nos da 665 nanofaradios. ¿Sí? Ahora, mucho ojo para el capacitor CE, ¿sí? Si estuviera aquí, en esta etapa, el capacitor CE se calcularía como siempre, si estuviera en esta etapa. Pero aquí está interviniendo esto y también el valor de la impedancia de salida de la etapa anterior. O sea, el capacitor CE para esta etapa, ¿sí?
Su fórmula normal es 1 entre 2 pi por RE por la frecuencia de corte. RE normalmente sería R1 en paralelo con R2 en paralelo con RS. ¿Están de acuerdo? R1 en paralelo con R2 en paralelo con RS, esta que está aquí. Entonces aquí va a ser R1 en paralelo con R2 en paralelo con RC. ¿Sí? Esto entre beta más RE en paralelo con RE. Repito esto solo porque el capacitor está colocado en la segunda etapa. Si estuviese colocado en la primera etapa, su cálculo es normal, como lo vimos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, R1 en paralelo con R2 ya lo tenemos. Lo checamos y era de... no reviso. 6290. ¿Sí? Luego, en paralelo con RC, que es de 1 kilo. Esto lo dividimos entre la beta, que es de 200. Aquí ya no la anoté, pero saben que la beta es de 200. Vamos a anotar beta 200. Más RE, que es de 8.94. Si no mal recuerdo. ¿Sí? Eso en paralelo con la resistencia, todo esto en paralelo con la resistencia de emisor, que es de 390. Que me da 12.81. Y ya entonces ya la sustituí yo en esta 1 entre 2 pi por 12.81 ohms por 100, que es la frecuencia de corte. Nos da de 124.16 microfaradios, y ese sería el valor de mi capacitor CE. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los cálculos de los capacitores para este tipo de circuitos. ¿Sí? Entonces nada más deben de fijarse en la configuración de los circuitos para establecer las fórmulas de sus ganancias de impedancia de entrada, impedancia de salida. No deben tener ningún problema. ¿De acuerdo?